Hermanos, ya estamos en nuestra clase de los miércoles. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Y hoy es nuestra segunda clase sobre el tema del pacto de gracia. Ya hablamos sobre el pacto de redención. Recapitulando, hemos dicho que el pacto de redención es el consejo eterno de Dios sobre la salvación de sus elegidos, y es un consejo o pacto eterno realizado en la eternidad, es decir, antes de la temporalidad. Y el pacto de gracia pues está fundamentado en el pacto de redención y es como consecuencia del pacto de redención, ¿verdad? El pacto de gracia es como la aplicación del pacto eterno en el tiempo y en la historia. Y entonces dijimos que en este pacto hay dos partes, ¿verdad? Es Dios, como siempre, el Dios soberano que toma la iniciativa de entrar en pacto con el hombre. ¿En qué estado? De pecado. En estado de pecado, ¿verdad? Por eso se le llama pacto de gracia, porque la gracia de Dios, aunque no únicamente, pero se refiere de una manera principal a la condescendencia de Dios hacia los que no merecen su misericordia, su salvación. La gracia es un regalo de Dios. Entonces, el pacto de gracia es la relación que Dios establece con el hombre pecador. Entonces, la primera parte del pacto, el primer integrante es Dios mismo. La segunda parte, bueno, no es tan fácil de determinar, dijimos, porque conforme avanza la historia de la salvación, la historia bíblica, nos damos cuenta que aquellos que están dentro del pacto de gracia llegan a ser más específicos, delimitados. Con Abraham ya vemos que el pacto de gracia se estableció con una sola nación, la nación de Israel. Pero luego nos damos cuenta que no todos los hijos de Abraham eran del pacto de gracia en el sentido más profundo y genuino de la palabra. Y entonces dijimos que en última instancia el pacto de gracia tiene dos integrantes, Dios y sus elegidos. Pero también dijimos que el pacto de gracia se puede ver al menos desde dos aspectos o puntos de vista. El primero es el pacto de gracia como incluyendo a todos los creyentes y a su descendencia en general. Y entonces, si hay una familia, ¿verdad?, están incluidos dentro del pacto los padres y los hijos, aunque tal vez no todos sean verdaderos cristianos o les interese el pacto, pero están dentro de la cobertura del pacto, por así decirlo. Gozan de privilegios y bendiciones del pacto, pero no todos son israelitas, como dice Pablo. Entonces, están en el pacto, pero no son del pacto, por así decirlo. Y entonces, esa es una forma de verlo. Y la segunda forma es, pues, que el pacto de gracia incluye a Dios y a los elegidos solamente, ¿verdad? Y a los elegidos, es decir, en el sentido de los salvos. El pacto de gracia solamente contiene como integrantes a Dios y a los que serán de hecho salvos. En el pacto de gracia, como dice que va incluido los hijos, Sí. La familia entera, pero hay quienes no son elegidos. Correcto. Entonces ellos mismos llegan a un punto en el que salen de ese pacto. Exacto. Por eso es que dijimos que el pacto de gracia se puede ver desde el punto de vista legal, ¿lo recuerdan? Legal como un contrato, ¿no? En el que hay términos del pacto y unos lo obedecen de corazón, otros lo obedecen solo externamente. Y entonces a esos que no son los elegidos, pero que están dentro de ese contrato pactual de gracia, se les aplicaría las palabras del apóstol Juan de que salieron de nosotros porque en realidad no eran de nosotros. O sea, no estaban en el pacto en el sentido salvífico. O como Esaú, que rechazó. Exacto, el caso de Esaú, el caso de Caín, el caso de... ¿Cuál es el otro? Ismael, ¿lo recuerdan? Ismael e Isaac,
Entonces eran hijos de Abraham, pero no eran. Por ejemplo, en el caso de Ismael, era hijo de Abraham, al igual que Isaac, pero el hijo de la promesa era Isaac, no era Ismael. En el caso de Jacob y Esaú, los dos eran hijos del pacto, en ese sentido legal externo, pero el que estaba verdaderamente en el pacto era Jacob y Esaú no. Una señal de ello fue que vendió, despreció su primogenitura. No puedo entender, por más que me explico, ni nadie me lo explica. Ni nadie, siempre lo he preguntado y nadie me lo explica como yo quisiera entenderlo. Sí. Si es por elección, ¿entonces para qué predicar? Exacto. Porque no puedo entender esa parte, qué parte toma el ser humano y qué parte toma la soberanía de Dios. De hecho, ahorita vamos a entrar a ese punto, hermana, porque vamos a ir a las promesas y requisitos del pacto de gracia. La hermana está diciendo, bueno, si Dios tiene sus elegidos, o si Dios predestina, ¿para qué predicar o evangelizar o instruir? Bueno, ese es un pensamiento lógico, por así decirlo, ¿verdad? Humano, en términos de la razón o de la lógica, uno puede llegar a una conclusión diciendo, bueno, si Dios ya eligió a sus elegidos, a su pueblo, entonces tarde o temprano serán salvos de una u otra manera. Ahora, ese es un pensamiento lógico, pero no bíblico. Entonces, el pensamiento bíblico es lógico, pero siempre guiado por los preceptos de la palabra de Dios. Entonces, hay muchas cosas que no podemos armonizar o poner en sintonía de acuerdo a nuestra mente racional, humana, lógica. Pero no quiere decir que para Dios eso no tenga un orden, ¿verdad? Que no sea correcto. De modo pues que bíblicamente hablando, las dos cosas encajan en Dios perfectamente, en nosotros, tal vez no, pero tenemos que someternos a la palabra. En Dios entonces encaja perfectamente que Él tiene sus elegidos y que al mismo tiempo Él llama a esos elegidos por medio del ministerio de la iglesia, ¿verdad? Él es soberano, pero al mismo tiempo el hombre es responsable. Entonces, armonizarlo perfectamente no se puede. Así como usted, hermana, siente la tensión, la siento yo también. Pero ¿qué hacemos? Nos arrodillamos ante la palabra de que Dios es soberano, pero el hombre también es responsable. Pero vamos a ver cómo en el pacto de gracia esto se conjuga, por así decirlo. Las promesas y requisitos del pacto de gracia. Todo pacto tiene dos lados, así como tiene dos partes integrantes, Dios y los elegidos, Dios y los creyentes y sus hijos. También tiene dos lados o dos aspectos. Otorga ciertos privilegios. ¿En qué página estamos, hermanas? 151. Ok. O 141. Entonces, otorga ciertos privilegios y exige ciertas obligaciones. O dicho de otra forma, posee promesas y requisitos. Y recuerden que esto en realidad, cuando uno lo sopesa bien, no es nada ajeno a nuestro estilo de vida. Si estás en una familia, tus hijos tienen privilegios, pero también tienen obligaciones. Les prometes, pero también les requieres de ellos, ¿verdad? Entonces, vamos al número 1, las promesas del pacto. La promesa principal del pacto, que incluye todas las demás promesas, se expresa en las palabras de Génesis 17:7. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia. Noten ahí por qué es una promesa. Pues porque Dios le está diciendo a Abraham que el pacto no lo iba a establecer solo con él, sino con él y con su descendencia. Eso incluía a Sara, incluía a sus hijos, incluía a sus nietos, incluía a sus bisnietos. Y como el pacto que Dios hizo con Abraham en esencia es eterno, es el pacto de gracia, de salvación, pues nos incluye incluso ¿a quién? A nosotros. Por eso es que en el Nuevo Testamento nosotros somos llamados hijos de Abraham. Esta promesa, en su versión corta o larga,
se encuentra en varios pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿ya vieron? Especialmente en pasajes donde que hablan de la introducción de una nueva fase o aspecto en la vida del pacto, o que se refieren a una renovación de este pacto. Vamos a verlo entonces rápidamente. Jeremías 31, que es un texto clásico. Jeremías 31. Jeremías 31, Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿verdad? Entonces vamos al capítulo 31, Antiguo Testamento, y dice, versículo 33, dice así: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su interior, y sobre el corazón de ellos la escribiré, y les seré por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Algunos de hecho dicen que esta última parte del versículo 33 es como la esencia del pacto, ¿verdad? Y les seré por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Aquí Dios no está deshaciendo el pacto que hizo con Israel, pero como dice el Dr. Berkhoff, introduce una nueva fase, un nuevo aspecto o una renovación del pacto de gracia. ¿Ok? Ese es un versículo muy hermoso. Vamos ahora a Ezequiel 34. Ezequiel 34. Vamos a ver qué dice el profeta, Dios a través del profeta. En el versículo 23 y 24 dice así: y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Y yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Y yo Jehová he hablado. Noten otra vez las palabras del pacto: seré tu Dios, tuyo y de tu descendencia. Cuando dice allá la palabra, dice ahí: y yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. El Señor Jesús será su pastor, porque no es que David iba a resucitar, ¿verdad? Está hablando de que iba a venir el hijo de David. Es como Elías, ¿verdad? Como vamos a ver el domingo con Juan el Bautista. No es que Elías iba a resucitar, sino que Juan Bautista poseía, por así decirlo, el espíritu profético de Elías, ¿verdad? Elías. Muy bien. Vamos ahora al Nuevo Testamento para ver si esta promesa de que Dios establece el pacto con nosotros, con nuestra descendencia, Él es nuestro Dios, nosotros su pueblo, se repite en 2 de Corintios 6. Vamos a verlo, 2 de Corintios 6. 2 de Corintios, Hechos, Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 16, 2 de Corintios 6, del 6 al 18. Ok, 16 dice: ¿y qué acuerdo el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi. ¿Qué lenguaje es ese? Lenguaje pactual, ¿verdad? El lenguaje del pacto. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué lenguaje es ese otra vez? Del pacto de gracia, un lenguaje pactual. Por eso es que en la teología reformada, en nuestras iglesias reformadas, el pacto es una doctrina clave sin la cual no se puede entender correctamente la totalidad de la Biblia, porque Dios es un Dios de pactos, pacto de obras, pacto de redención, pacto de gracia, ¿verdad? Entonces vemos cómo la doctrina del pacto recorre toda la Escritura. De hecho, ¿cómo termina Apocalipsis? Vamos a verlo. Ahí lo dice el Dr. Berkhoff adelante, cómo terminará la
historia de la humanidad, del pueblo de Dios. Apocalipsis 21:3 lo dice. 21:3, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. ¿Y qué? Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué lenguaje es ese? Lenguaje pactual, lenguaje del pacto. ¿Se da cuenta? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces aquí estamos enfatizando solo la promesa, o esta promesa multifacética que incluye todas las demás promesas. ¿Ok? Muy bien. Esta gran promesa, continuamos, resuena una y otra vez en el regocijo jubiloso de aquellos que pertenecen al pacto de Dios. Claro, nosotros decimos: el Señor es nuestro Dios. Noten cómo eso amplía nuestro entendimiento de la forma en que Dios se relaciona con nosotros. Ahora, con la doctrina del pacto de gracia, cuando alguien dice: sí, Dios es mi Dios, la pregunta que hacemos es: ¿cómo llega a ser tu Dios? ¿Porque te lo mereces? ¿Porque se sintió obligado Él a ser tu Dios? ¿Cómo? Pues porque Dios decidió entrar en una relación de pacto con el pecador, aún sin merecerlo. ¿Se dan cuenta? Es muy diferente solamente a decir: Dios es mi Dios. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? Pues Dios siempre se relaciona con su pueblo por medio de un pacto o de pactos. ¿Ok? Brincó un pedacito. Mande, sí, ¿verdad? No, Ok. dice brincó un pedacito. ¿Dónde dice? Después de los pasajes. La promesa me realizará. Oh, sí, nada más por eso es que cité Apocalipsis, ¿verdad? Para complementarlo ahí. Muy bien, entonces esta promesa de que yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, incluye todas las demás promesas, tales como, número 1, las variadas o diversas bendiciones temporales que sirven muchas veces para simbolizar aquellas de carácter espiritual. Bueno, ¿cuáles serían las bendiciones temporales? Pues tener una comunidad cristiana es una bendición, es una promesa que se hace realidad. Tenemos hermanos y hermanas en Cristo. ¿Qué otra promesa, qué otra bendición temporal podemos tener? Tener un lugar donde congregar. Tener un lugar donde congregarse, que apunta a que después, en la consumación de los siglos, pues Dios morará y estaremos con Él para siempre, ¿verdad? Toda la creación será un templo de Dios. Ya lo somos nosotros en el Espíritu. ¿Qué otra bendición temporal podemos tener? Pues La salvación misma. Yo Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se dan cuenta? Pero vamos a estar en el cielo ya. Exacto, todas esas promesas las disfrutamos ya, ¿verdad? En la relación de pacto. ¿Qué otras promesas incluyen? Bueno, incluye la promesa de la justificación, lo cual incluye que nuestros pecados sean perdonados, que seamos adoptados como hijos y que tengamos derecho a la vida eterna. Y por último, incluye la promesa del Espíritu de Dios para la realización plena y gratuita de la obra redentora y de todas las bendiciones de salvación. Claro, es el Espíritu quien aplica todo eso en nosotros. Y finalmente, la promesa de la glorificación final a una vida que jamás tendrá fin. Muchas bases bíblicas que tenemos allí. Pero conforme estudiamos el tema nos damos cuenta, ¿verdad?, de que en efecto esto es así. Entonces, ¿cuál es la promesa esencial del pacto de gracia? Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Y esa promesa encapsula todas las demás promesas o bendiciones. Entonces, el pacto de gracia, entre otras cosas, nos recuerda de los grandes privilegios que gozamos, de las grandes promesas, de las grandes bendiciones. Pero hasta ahí nada más, no. Otro aspecto del pacto de gracia son los requisitos del pacto. Se ha dicho algunas veces que el pacto de gracia
a diferencia del pacto de obras, no contiene requisitos y no impone obligaciones al ser humano. Sin embargo, esto es totalmente incorrecto en el sentido absoluto de la palabra. Y eso va en línea con lo que mencionó la hermana Socorro, nomás desde otro punto de vista de aquellos que niegan la vigencia de la ley. Y con base en la doctrina de la elección y de la predestinación dicen, al fin y al cabo, que ya somos salvos, no importa cómo vivamos, ni siquiera tenemos que obedecer porque ya somos salvos. ¿Eso es bíblico? No lo es. O sea, se dan cuenta lo que comentábamos hace rato. Mediante un razonamiento lógico, pero no bíblico, podemos llegar a una conclusión errónea que la Biblia no garantiza. Entonces, el ser humano no gana nada al cumplir las exigencias del pacto. Es muy cierto que el pacto no posee requisitos de carácter meritorio. Eso es muy importante. ¿Hay requisitos en el pacto? Sí hay. Pero no son requisitos u obligaciones que por cumplirlas gane su salvación. Porque ya la salvación está ganada por Cristo. Es un regalo. La salvación es por gracia. Entonces, estos requisitos que hay aquí es para vivir de una manera que esté de acuerdo con la voluntad de Dios, que agrade a Dios, que nos comportemos según los términos del pacto, pero de ninguna manera son meritorios. De ninguna manera Dios está obligado a bendecirnos o a darnos la salvación porque Él ya nos salvó, pero sí son requisitos. Es lo mismo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Dios los salvó de Egipto porque ellos obedecieron todos sus mandamientos. No, los salvó por gracia y luego les dio sus mandamientos como una regla de vida. Para distinguir a su pueblo. Así es. Bueno, el ser humano no gana nada al cumplir las exigencias del pacto. También es cierto que todos los requisitos del pacto están avalados por las promesas de Dios. Es decir, Dios promete dar al ser humano todo lo que exige de él. Esto es importante. Dios exige de nosotros algo, pero ¿quién nos da la fuerza para cumplir? Él mismo. Por su gracia, por su espíritu que mora en nosotros. De ahí la oración de Agustín, un teólogo antiguo de la iglesia, que dijo: Señor, da lo que mandas y manda lo que quieras. ¿Ya vieron? Porque Agustín sabía que Dios no nos puede mandar a hacer nada dependiendo de nuestras propias fuerzas. Por eso es que él dice: Señor, primero dame y después mándame a hacer lo que tú mismo me das. Y si tú me lo das, ahora sí manda todo lo que quieras. O sea, todo redunda en el hecho de que Dios es soberano, de que Dios hace todo en nosotros, pero al mismo tiempo Él quiere que vivamos según los términos del pacto. Pero de ninguna manera esos requisitos o esas obligaciones son meritorias. Son como señales, frutos de que estamos en el pacto, de que ya somos salvos y que Dios quiere que vivamos conforme a ellas. Y ahora Sí, hermana. cumplidas al 100%. No, así es. En esta vida, como dice nuestro catecismo de Heidelberg, hasta el hombre más piadoso solamente tiene un principio de la obediencia, de la verdadera obediencia, porque nadie puede vivir en obediencia completa a todos los mandamientos de Dios. Por eso es que la salvación no es por obras, y por eso es que los requisitos del pacto no son meritorios, porque nadie merecería la salvación de Dios. ¿Se podría decir que los requisitos son la ley moral? Que nadie lo Claro, puede- los requisitos en ese caso están resumidos en la ley moral, que son los 10 mandamientos. Así es. ¿Mande? Tampoco nadie puede cumplir. Claro, nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Nadie. Que Cristo tuvo que hacer la- Así es. Por eso es que Jesús, como ya hemos estudiado en Mateo, le dice a los judíos: ustedes oyeron que fue dicho no matarás. ¿Y eso qué significaba? Que los judíos habían reducido ese mandamiento al acto físico de matar. Pero Jesús dice: no, incluye eso, pero yo les digo, el que odia a su hermano en su corazón ya lo mató, ya es asesino. El adulterio igual, y así podemos seguir. No es que Jesús
nada más dijo estos 2 o 3 mandamientos que yo estoy dando como ejemplos son a los que se le aplican esos términos. No, toda la ley es así. La ley es tanto interna como externa. Incluye tanto lo negativo como lo positivo. Y entonces nos damos cuenta que nadie puede cumplir la ley de Dios. Hermano Julio. Hablando un poquito con lo que dice de Agustín. Sí. Cuando dice da lo que mandas y manda lo que quieras. Sí. Es como, también él mismo pone un ejemplo, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en la palabra de Dios dice, el que persevera hasta el fin, será salvo. Sí. Entonces, de ahí sacan y dicen, ya ves, aquí está lo que tienes que hacer. Correcto. Y concluye que va a salir de uno, ¿ah? Así es. Pero dice San Agustín, dice que él lo pone para que sepamos qué pedir. Así es. O sea, Dios pone eso para que sepamos qué pedir. Así es. Déjame hacer una acotación ahí muy importante. Hermano Julio cita Apocalipsis 2:10, ¿verdad? Que dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y entonces los hermanos arminianos o aquellos que no creen en la elección de Dios dicen, ahí está, ya ves, la salvación es por obras. Tú te ganas tu salvación. El que persevere hasta el fin será salvo. Ok, vamos a manejarlo en términos de que la salvación es por obras y no es por gracia. ¿Quién puede perseverar hasta el fin? El que tiene el Espíritu de Dios nomás. ¿Verdad que sí? O sea, humanamente hablando, nadie puede perseverar Pero si hasta dice que el fin. ponemos que es por obras, pues nada. Nadie, exacto. Entonces, el que persevera hasta el fin será salvo. Apocalipsis 2:10 no significa que la salvación es por obra. Es un requisito del pacto de gracia. Es una obligación de que el que vive en el pacto de gracia debe perseverar hasta el final. ¡Ay, me ahogo! Pero ¿cómo persevera hasta el final? Porque Dios lo preserva. La preservación Porque ahí está el Espíritu. divina. Es como si lo conectamos con salieron de nosotros porque no eran Exactamente. nosotros. Si te quedas y perseveras, Exacto. es porque eres. Así es. Pero, por ejemplo, muchos dicen ahí que entonces, si Dios ya sabe eso, que ese mandamiento Sí. es superfluo. Es superfluo, es decir, superficial, no importante. Y otra vez, ¿Para qué? esa es la lógica no bíblica. Pero tiene un sentido, como dicen. Exacto. O sea, lo pone Dios Ellos- para que sepa qué pedir. Exacto. Le pide uno a Dios, ayúdame a perseverar. Y es que se dan cuenta, de acuerdo a los lentes que tienes, lees la escritura y la entiendes. ¿Verdad? Si tus lentes, es una manera figurada de hablar, hermana, no que se pongan lentes. Bueno, aunque algunos ya necesitamos lentes, ¿verdad? Que no querramos. Entonces, los lentes quieren decir, depende de cómo vienes tú a la escritura, con qué ideas vienes a la escritura, vas a entender la escritura. Todos venimos con ideas, prejuicios, ideas preconcebidas, hasta que estudiando la palabra y comparando la escritura con la escritura misma, haciendo un análisis detallado con la dirección del Espíritu Santo, decimos, Señor, ayúdame para que mi lógica humana no se ponga encima de la lógica bíblica. Ese es el punto, ¿verdad? Ese es el punto. Pero continuemos, hermanos. Sin embargo, teniendo estas cosas en mente, es perfectamente correcto hablar de los requisitos del pacto. Hay dos cosas que Dios exige de aquellos que han entablado un pacto con Él. Les exige primero que acepten por medio de la fe el pacto y sus promesas, y de esta forma vivan de acuerdo al pacto. Claro, el requisito para entrar al pacto de gracia es por medio de la Fe. ¿Y quién da la fe? Dios mismo. Ahí es lo que dice Agustín. Es un requisito, pero ¿quién te da ese requisito? Dios mismo. Y luego te lo pide para que lo hagas. Y dice, Señor, gracias, porque ya me lo has dado. Pero de todos modos es un requisito, una obligación. Segundo, no quiere decir que eso sea lo único, ¿verdad? Estamos resumiendo aquí. Segundo, que en base al principio de la nueva vida que ha surgido en ellos, en nosotros, se consagren a Dios con una nueva obediencia. ¿Ya vieron? No es una obediencia meritoria, es una obediencia de gratitud, es una obediencia de servicio, es una obediencia de agradar a Dios, es una obediencia evangélica, no de las obras, no de la ley, pensando que por medio de la obediencia ganaremos la salvación.
Ahí lo tenemos. ¿Preguntas, hermanos? Es bien chistoso decir que es un pacto entre dos partes, porque en realidad no hacemos nada. Exacto. Lo que la hermana está diciendo, bueno, desde ese punto de vista uno puede llegar a la conclusión de que en realidad el único integrante del pacto es Dios. En un sentido es cierto, porque Dios lo hace todo, pero al mismo tiempo Él, por gracia, nos introduce como integrantes del pacto. Todo pacto es bilateral. No tendría sentido hablar de pacto si solamente hay una parte o un integrante. Nada más que en este caso, el pacto de gracia es diferente a los pactos humanos. En alguna parte de la Biblia, no puedo acordar, pero tenía que un herramienta donde decía, hay un versículo que dice, si desde el fondo de tu corazón me buscares, Me hallarás. Entonces ahí quiere decir que sí hay una parte, el Dios es soberano, pero sí hay una parte donde Dios mira el corazón. Claro. A ver si, entonces, Así es. A ver, no todo, o sea, Dios hace la salvación viene de Dios. Claro. Pero Dios Nos hace responsables. Y nos elige también en base a lo que hay en el corazón. ¿Puedo yo decir no quiero? No. ¿Hay algo en el corazón que acepta o no? Bueno, Pero no eso es ha así. cambiado. Correcto. Si uno dice que Dios... De hecho es lo que es al final de lo que leí ahorita, ¿no? Sí. O sea, porque implica la regeneración. La hermana Socorro hace una observación interesante. Cuando Dios nos dice haz esto, esto y esto, significa que en realidad Dios nos elige porque Él ve algo en nosotros, aunque sea mínimo, de inclinarnos a buscarle a Él. No, si fuese así, entonces ya no sería por gracia. Como dice Pablo, lo que es de obra ya no es gracia, ¿verdad? Y si es por obras ya no es gracia, no es un regalo. Entonces la elección divina significa que Dios nos elige desde la eternidad para salvación sin haber absolutamente nada en nosotros. Y entonces esa elección eterna se concretiza y se hace realidad en ese pacto de gracia en el que Él muestra su misericordia a nosotros que habíamos desmerecido completamente su salvación. Pero al mismo tiempo, Él dice, venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Él exhorta al pecador, sean santos como yo soy santo, sean hijos obedientes, etcétera, etcétera. Eso no significa que nos ganemos la salvación o que algo en nosotros motivó a Dios para elegirnos. Simplemente son las obligaciones del pacto. Que aparentemente Ah. parece que está de nuestro, podemos hacerlo. Exacto, hermana. Pero en realidad cuando dice mis ovejas oirán mi voz. Así es. O sea, ya antes de, para que lo escuchemos. Exacto. Ya Así es. De hecho, aunque, digámoslo así, hermana Socorro, aunque sea un gramo que usted aporte, aunque sea un gramo que aporte, el pacto ya no es de gracia. No, pero no es que aporte, no es como lo miro yo. A ver. O sea, no es que yo voy a aportar algo, sino que dentro de mí no es. O sea, no eso sé que cómo usted explicarlo, dice, no sé cómo eso que usted explicarlo. dice que internamente hay algo, Que ese acepte algo, a Dios, no que Dios, diga, bueno. Dios mismo lo ha puesto en Ya. nosotros. Dios mismo nos ha sembrado. Por eso es que el tema de la regeneración, hermano, es muy importante, porque la regeneración es diferente a la conversión. La regeneración es la semilla Que Dios pone. de la nueva vida que Dios pone. Y cuando Él pone esa semilla y brota, esa es la conversión. ¿Ok? Entonces, si Dios no te regenera, si Dios no pone la semilla de la nueva vida en ti, nunca puedes buscar a Dios. Entonces, cuando una persona que todavía no se ha convertido, pero que Dios ya lo ha regenerado, ya ha cambiado su corazón, pero él todavía no lo experimenta en su persona misma, vamos a ver que esa persona se va a empezar a inclinar, a ir a la iglesia, a leer la Biblia, pero eso indica que ya la semillita de la nueva vida ya ha sido sembrada en esa persona. Cuando hay gente en la iglesia, que yo la he visto, ¿Sí?
y que son apariencia y que tú miras, que tú miras, dices, este no es, Sí. aunque en la apariencia se vea Claro. bien, pero uno percibe, dice, este o esta no. Entonces la gente no es regenerada porque aunque Claro, yo he visto claro. gente en la iglesia Sí, sí. por años Sí. y bien cambiados. Pero Bueno, nos estamos adelantando porque ay, ese ay, tema ay, viene ay, adelante, ay, hermana, algo de raro. gente en la iglesia que externamente está en el pacto, otra vez, externamente está en el pacto, pero internamente no lo está. No son ovejas. Pues la No son regeneración es como el pasaje que leímos en Isaías. Ajá. De que pondré mis mandamientos. No es diferente ahí, hermana. Ahí está hablando acerca de la renovación del pacto, de que a diferencia del Antiguo Testamento, que hace mucho énfasis en lo externo, en el Nuevo Testamento se acaban los sacrificios, se acaban los aspectos nacionales y legales, y entonces el pacto es más interno que externo. Por eso interno, usted dice que Dios internamente pone algo para la Exacto, semilla. correcto, así es. Y Él dice que Él grabará en nuestros corazones. Así es, así es. Para poder aceptarlo, porque como Así dice es. aquí, una exigencia es que lo aceptemos. Así es, tenemos que Para aceptar. aceptarlo, Él tiene que regenerarte. tenemos que Recuerden, la regeneración es que Él te da un nuevo corazón. Él cambia tu corazón. Él te da la semilla de la nueva vida. Regenerar significa generar otra vez, darte vida otra vez. Es como cuando dice Efesios 2:1, Él nos dio vida cuando estábamos ¿qué? Muertos y delitos, en nuestros delitos y pecados. Entonces, estás muerto, Él te da vida, pero después viene la conversión, que es cuando tú conscientemente experimentas el cambio en tu vida. Pero la conversión, y este es el punto, se puede entender de una manera arminiana, en el sentido de que la conversión significa yo decidí creer en Cristo, porque no ven la doctrina de la regeneración antes. Entonces ellos dicen, para la gran mayoría de evangélicos la conversión significa yo decidí aceptar a Cristo. Porque no entienden. ¿Pero cómo? ¿Cómo que tú lo decidiste? O sea, Efesios dice que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo un muerto puede decir, ahora yo voy a seguir a Cristo? Pues la única manera es que a ese muerto se le ha dado una nueva vida, la semilla de la nueva vida, y la conversión es simplemente la evidencia externa, subjetiva, emocional, sentimental y todo eso del cambio nuevo que Dios ha hecho en nosotros. Pero, hermanos, vamos a avanzar, si no. A ver, hermana, última. Cuando Pablo dice que Dios ha sido Dios desde el vientre de su madre, Sí. Él está ahí, pero hasta que Dios decidió mostrarle a Cristo, ahí es la conversión. Exacto, cuando Pablo dice Ya era que él ya Dios lo había elegido desde que estaba en el vientre de su madre. Y recuerden, lo que nos salva no es la elección. Lo que nos salva es la obra de Cristo, pero la elección garantiza que nosotros creeremos en Cristo. Por eso es que él dice, me eligió desde que estaba en el vientre de su madre, pero cuando le agradó revelar a su Hijo en mí, en vida, en tiempo, en la historia y en el tiempo de la vida de Pablo. Entonces la conversión. Ajá. Claro, en ese momento fue cuando Pablo fue, claro, la regeneración y la conversión pueden ir a veces al mismo tiempo. En el caso de Pablo, ¿verdad? En el caso de Pablo iba con todo odio a perseguir a los cristianos. Jesús se le aparece, ahí regeneración y conversión que convergieron, se unieron. Por eso es que también, como el hermano que nos visitó la semana pasada, ¿verdad? Él era drogadicto, estuvo en la cárcel y él nos dijo, la verdad, cuando yo escuché el evangelio, dice, en la cárcel, Dios me cambió de un día al otro, dejé las drogas completamente. Es impresionante eso. Puede ser que en él la regeneración y conversión hayan también que convergido, ¡pum!, se hayan unido en ese momento. Pero no es así con todos, no es así con todos. Con unos vamos más despacio, gradualmente. Por eso es que es bueno. También, por ejemplo, en el caso de Peter, eso no garantiza que a Peter antes de alguna forma. Exacto, así es. No lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos. Probablemente. Pero hermanos, el tema es pacto de gracia, es pacto de gracia.
La elección se dice que es, la elección es incondicional. ¿Sí? Pero la conversión es condicional. Es en el sentido de que la condición no es meritoria, pero sí está la condición de creer en Cristo. Creer en Cristo. Son los requisitos, son las obligaciones, pero no son meritorios de ninguna manera. ¿Okay? Ayuda un poquito, porque ves como que eso así es. Nos tiene para allá y para acá. Así es. Bueno, vamos a seguir. Las características del pacto. El pacto posee varias características. Primero, como ya dijimos, es un pacto de gracia. Este pacto es de gracia porque en él Dios permite que un garante, un fiador, cumpla con nuestras obligaciones. ¿Recuerdan que hablamos de eso? De un fiador, de un garante, de un aval. Dice Proverbios, nunca salgas por fiador de alguien. En ese sentido, en el pacto sí hay dos partes. Sí. Entonces, nunca salgas por fiador de alguien, por garante de alguien. Porque ¿qué significa que ser fiador o aval? Significa que tú respondes por el otro. Entonces, si alguien te dice, préstame $1,000, de veras, mira, yo te lo voy a pagar, de verdad. En el momento en que tú dices, ok, pues ya en ese momento, dice Proverbio, ya te echaste la soga ¿dónde? Al cuello, ¿verdad? Así dice. Bueno, y utilizando esta expresión, hermanos, eso fue lo que hizo Jesús por amor a nosotros. Él es nuestro fiador que se comprometió a pagar nuestra deuda que nosotros nunca podíamos pagar. Y Él lo hizo. Qué impresionante. Entonces, en él Dios permite que un garante cumpla con nuestras obligaciones. Dios mismo ofrece la garantía en la persona de su Hijo, que cumple las demandas de la justicia. ¿Quién debería cumplir con esas demandas? ¿Nosotros? ¿Podíamos? No. Entonces Él las cumplió a nuestro favor, en nuestro lugar. Por eso es que Él es nuestro garante o fiador, o también nuestro sustituto, porque lo hizo en nuestro lugar, nos sustituyó. Y por medio de su gracia, que se revela en la obra del Espíritu Santo, Dios permite que el ser humano sea capaz de cumplir sus responsabilidades del pacto. Es lo que estábamos diciendo. Si el Espíritu no está en nosotros, si el Espíritu no nos regenera, no nos hace nacer de nuevo, no podemos hacer absolutamente nada en términos de la salvación. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, tienes que tener nueva vida. Pero ¿cómo? Dice Nicodemo, ¿puedo yo nacer de nuevo? ¿Me puedo acaso meter en el vientre de mi madre y volver a nacer? Dice, no, Nicodemo, no lo has entendido, estoy hablando espiritualmente. Nacer de nuevo significa que Dios te dé un nuevo corazón, una nueva vida. Y entonces al que Dios le da esa nueva vida, en la conversión experimenta ese cambio que Dios ya puso en él o en ella. Entonces, por eso es un pacto de gracia. Ese es lo primero, es un pacto de gracia. Segundo, es un pacto trinitario. El Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, actúa en el pacto de gracia. ¿Esto cómo nos ayuda, cierto o no? Porque en la salvación, hermanos, en las iglesias evangélicas o arminianas, la salvación de ninguna manera se ve como un pacto, de ninguna manera se dice que es trinitaria, solamente es o yo y Jesús, o yo y el Espíritu Santo. O yo nomás. Yo soy yo. No, el Dios trino, el Padre que envió a su Hijo, el Hijo que murió por ti, el Espíritu Santo que aplica la obra del Hijo que fue enviado por el Padre. Entonces, se origina en el amor y la gracia electiva del Padre. Él es el que elige. Encuentra su fundamento legal en la garantía del Hijo y se lleva a cabo en la vida de los pecadores únicamente por la acción eficaz del Espíritu Santo. Ahí lo tenemos. El pacto de gracia en ese sentido es un pacto trinitario. Y noten, cuando lo vemos desde esta perspectiva, que el pacto de gracia es un pacto trinitario, nos da seguridad de nuestra salvación. Porque la salvación depende del Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si eso no te da seguridad de salvación, nada te lo dará. Nada.
Ese es el gran error de estar pensando, depende de mí, depende de mí, depende de mí. Voy a hacer esto. Es que en realidad tú no eres el garante. Tú no eres el fiador. El garante es Cristo, ya lo hizo todo por ti. Otra característica del pacto de gracia es un pacto eterno que no puede ser quebrantado. Si distinguimos entre el pacto de redención y el pacto de gracia, entonces no podemos decir que el pacto de gracia fue establecido en la eternidad. Si hacemos esa distinción estricta, ¿verdad? Sin embargo, sí podemos afirmar que durará eternamente. Y dado que el pacto es eterno, es por lo tanto inviolable. Nadie lo puede invalidar. Hebreos 6:17. Vamos a leerlo. Hebreos 6:17. Dice la palabra del Señor ahí lo siguiente: porque los hombres ciertamente juran por el que es mayor que ellos, y el juramento para confirmación es para ellos el fin de toda controversia. Por eso, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, ¿qué cosa? La inmutabilidad de su consejo. Es decir, es inmutable, no cambia, es inviolable. Interpuso juramento. O sea, ¿quién juró? Dios mismo. Impresionante que Dios jura. Ahora uno puede decir, bueno, entonces hay alguien mayor que Dios, porque Él tuvo que jurar. No, Dios jura por sí mismo. Él mismo se comprometió. Y dice, para que por dos cosas, ¿qué? Inmutables. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables de acuerdo al versículo 17? Pues la primera es su promesa. Y segundo, su consejo o su juramento. ¿Verdad? Por estas dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos hemos refugiado para aferrarnos a la esperanza propuesta. Note ahí, hermana Socorro, lo interesante. Por un lado, habla de la inmutabilidad de la promesa, del consejo, del juramento. Es imposible que Dios mienta. Y al final dice, los que nos hemos refugiado para aferrarnos. La responsabilidad del hombre, ¿verdad? Para aferrarnos. A pesar de que Dios lo ha hecho todo, por así decirlo. A pesar de que su pacto es inviolable, inmutable, nosotros tenemos que abrazar esas promesas, aferrarnos a ellas. Es que esas son las promesas, las obligaciones, del pacto. Dios se mantiene siempre fiel a su pacto y sin lugar a dudas hará que su pacto se realice plenamente en los elegidos. Sin embargo, esto no significa que el ser humano jamás violará la relación del pacto. Noten entonces, el pacto desde el punto de vista divino es inviolable, inquebrantable, inmutable. Pero el pacto desde nuestro lado, de nuestro punto de vista, desde nuestra obligación, lo violamos a cada rato. Pero nosotros violamos nuestra parte, pero no deshacemos el pacto de gracia. Porque ese pacto Dios lo sostiene, lo preserva. Y qué bueno que así es. Qué bueno que así es. Entonces, como que esto nos ayuda a entender más la salvación, ¿verdad? Para que entonces nuestro entendimiento de la salvación no sea muy superficial. Porque ese es el punto en muchísimas iglesias, en muchísimos grupos cristianos, que es un entendimiento muy superficial de la salvación. Y luego dicen, bueno, pues entonces Dios me abandonó, por ejemplo. ¿No? Eso no es así, no es correcto. Tan solamente en base a la doctrina del pacto de gracia, no podemos hablar de esa manera. Otra característica del pacto de gracia es un pacto particular, no universal. ¿Qué significa? Eso significa que la esencia del pacto, es decir, la amistad y la comunión que el ser humano disfruta con Dios, será realizada solamente en los elegidos. Y que incluso la relación externa del pacto no se extiende a todos los seres humanos, sino solamente a los creyentes y a su descendencia. Se dice que la dispensación neotestamentaria, es decir, del Nuevo Testamento, del pacto, es universal porque en ella el pacto se extiende a todas las
naciones y ya no se limita a los judíos como ocurrió en la antigua dispensación. Noten aquí, hay que aclarar esto. Por un lado, el pacto es universal. Por un lado el pacto es particular, no universal. ¿En qué sentido? Particular en el sentido de que solo se cumplen las promesas en los elegidos. En ese sentido es particular y no universal. Es decir, no incluye a todos, a cada una de las personas que viven en el mundo. No. Pero cuando ese pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel, con Cristo, empieza en su aspecto de Nuevo Testamento, el pacto sigue siendo particular, pero se le puede llamar universal. ¿En qué sentido? En el sentido de que ahora ya no se aplica solo a los judíos, sino se aplica a todos los elegidos de todas las naciones. Pero sigue siendo particular. Es universal en su extensión, en su alcance. Alcanza a todos los elegidos que están en todas las naciones. Pero no es universal en el sentido de que Dios va a salvar a todos los seres humanos. ¿Ok? Ahí lo tenemos. El autoengaño que vive entonces tanta gente, como le dicen, pasa al frente, recibe al Señor Jesucristo. Sí, sí. Pues como hacen, que pase al frente, recibe al Señor Jesucristo, Sí. el autoengaño. Así es. Entonces, pastor, ¿qué de toda esa gente que hacen campañas donde todo el mundo pasa? Ahora, no es malo hacer campañas, ¿verdad? Es bueno Todo el hacer mundo pasa campañas. y los Pero llaman, claro, ¿no? esa idea de que el llamado al altar, ¿no? Cada domingo y pasan los mismos. O sea, no es correcto. Por eso nosotros no practicamos llamado al altar, ¿verdad? Ahora, en las campañas evangelísticas se predica el evangelio y el que era cristiano, ¿verdad? No pueden ni siquiera hacer una diferencia entre ser salvos y vivir en desobediencia a los mandamientos de Dios. Para ellos, un pecado que cometan es que ya perdieron la salvación. Y cuando va el predicador, pasa al frente y lo que está diciendo es, otra vez vuelvo a ser salvo. Y no es así. Eso es pisotear la sangre de Cristo. Por el que Cristo murió, es salvo para siempre. Ahora, que comete pecados, que se revela, que incluso se puede apartar temporalmente, es otra cosa, pero no quiere decir que perdió su salvación. El que pierde su salvación está diciendo, la obra de Cristo no es eficaz. No, y otra vez tengo que crucificar a Cristo para que otra vez me salve. Y otra vez yo decido. Y otra vez yo decida. Y si dentro de un mes vuelvo al pecado, otra vez perdí mi salvación, otra vez Dios me tiene que regenerar, otra vez Dios me tiene que convertir. ¿Se dan cuenta? El entendimiento de pecar, porque en realidad estamos pecando cada segundo. Así es, en todo momento pecamos. Entonces, en realidad nadie puede, si no creemos en esta doctrina del pacto de gracia, nadie puede decir soy salvo. Nadie en lo absoluto. Nadie. No es lo mismo ser carpintero que clavar un clavo. El que es salvo no va a estar peque. Sí. Por su fruto los Así es, conocerás. va a haber un Pero progreso. si yo me paso 20 años, no, pues no puedo ser salvo. Así es. O me paso... La Muy bien. razón que estamos pecando, digo, cada segundo, porque, por ejemplo, el primer mandamiento, a veces nos vamos a Así decir, es. no, yo no miento ni esto. Pero Así el primer es. mandamiento, que es amarás a Dios, No lo amamos como debemos. Hermanos, pero ya se acabó el tiempo, miren. Y faltan cuántas características. 3 más. Vamos a repasarlas de manera general. El pacto es básicamente el mismo en la antigua y nueva dispensación, aunque la forma de su administración cambia. Esto es muy, muy importante. Por eso es cuando Dios dice, haré un nuevo pacto. Cuando leemos con cuidado la palabra de Dios, no está diciendo nuevo en el sentido de un pacto completamente diferente. Porque entonces cuando vamos al Nuevo Testamento leemos que somos hijos de Abraham. Y entonces decimos, caray, o es un pacto completamente diferente de otro tipo de especie, o en realidad es una renovación del pacto. ¿Verdad? Por eso es que el pacto es el mismo, aunque la forma cambia. La forma cambia.
Sí, lo vamos a explicar en la siguiente clase, ¿verdad? Ahí me lo recuerdan, es el punto 5. El pacto es condicional e incondicional. ¿Ok? Y se puede decir que el pacto es un testamento. Para no tocarlo de manera superficial, vamos a parar ahí, porque son puntos muy importantes que hay que afinar y entender Yo estoy correctamente. muy atrasada, necesito que me repita. No, hermana, pues Me es repita el libro 20 veces. pues es que así será, hermana. Así será, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Muy bien. ¿Preguntas finales, A hermanos? veces, hermano, lo que pasa es que no estamos familiarizados con los términos que se usan. Así es, así es. Por ejemplo, yo sabía que tenía que nacer de nuevo y que Claro. Cristo me fue revelado, pero no lo había escuchado en términos de regeneración Claro. o de conversión. Y no es que no sean términos bíblicos, porque sí son términos bíblicos, ¿verdad? Están en la palabra de Dios. Nada más que como en la mayoría de las iglesias no hay un estudio sistemático y ordenado de la fe cristiana, pues entonces nunca acostumbramos a nuestra mente a pensar de manera ordenada y sistemática. Este es un steak. Así es, así No es. estamos acostumbrados. Oye, Así en es. una free will no me enseñaban nada de eso, pero yo leía y mi cabeza. Correcto. La hermana Socorro ya dio un ejemplo bueno, dice, hay iglesias donde la doctrina te la dan como Fast food. como Como Maruchan. como una maruchan, ¿verdad? Te lo dan como maruchan. Y en una iglesia sana pues te dan una sopa de verdad, ¿no? Un steak. Con la pata y la panza y todo lo demás, ¿no, hermano? Y queda pero bien rico. Bueno, es una bendición pues que estemos en una congregación donde nos esforzamos. No hay ninguna congregación perfecta, pero sí hay una diferencia entre una congregación que quiere y se esfuerza en entender la totalidad del consejo de Dios. Como Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso en Mileto, no rehuí en darles todo el consejo de Dios, no nada más una parte que parecemos discos rayados todos los domingos en los púlpitos. ¿Ok? ¿Algún comentario final, hermanos? Pues con todo esto, ¿no, hermano? Podría pensarse que alguien podría pensar, ¿verdad?, que tal vez fuera todo más simple, ¿no? Como Sí. simplemente creer en Cristo, ¿verdad? Pero si uno piensa así, por ejemplo, y voluntariamente decide ignorar todo esto, es demeritar toda la obra de Dios. Así es. ¿verdad? Como que Dios incluso podría habernos salvado sin haber hecho nada. Correcto, correcto. Pero cuando vemos esto cobra sentido el sacrificio. Sí, hermano Julio. Uno mismo puede valorar. Buena acotación. El hermano Julio está indicando, ¿verdad?, algo muy importante. Hay cristianos que escuchan esto y dicen, ay, ¿para qué tanto conocimiento? Ay, ¿para qué? Y dicen, el evangelio es simple, es sencillo, pero lo que ellos quieren decir, el evangelio es simplista. Y hay una gran diferencia entre la simplicidad del evangelio y decir que el evangelio es simplista. No, el evangelio es sencillo, pero al mismo tiempo es profundo y amplio. Y el hermano Julio dice, quien dice esto no es importante, ay, ¿para qué quiero saber esto? Demerita, menosprecia, desvalora la obra tan grande que Cristo ha hecho por nosotros. Todo lo que Dios, el Dios Trino, ha hecho desde la eternidad y para la eternidad. Entonces, tengamos cuidado, ¿verdad? Es mejor confesar, sé poco, pero quiero aprender, quiero crecer, quiero madurar, quiero ampliar mi conocimiento, porque mientras más lo hacemos, hermanos, más amamos a Dios y más nos comprometemos con el pueblo de Dios. Pues, ustedes lo ven, estudios bíblicos, reuniones de oración en las iglesias. ¿Quiénes vienen? Poquitos, ¿verdad? Poquitos. Pero si hay comida, dice mi suegra ahí en Campeche, ¿verdad? Pues vamos poquitos. Dice, pero cuando hay una celebración, pues no sé de dónde salen. Todos llegan, ¿verdad? Todos llegan. Bueno, así es la naturaleza humana. Depende cómo sea la persona, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo he invitado aquí personas, la primera persona, digo, es una, como le dije, es un steak, porque ella Sí. es verdadera comida que necesita el alma. Así es. Y la gente lo quiere. Así es. Pero me Así invitan, es. y vamos a una conferencia de no, yo no voy, porque yo sé que no te van a enseñar la Correcto, hermana. que necesita el alma. ¿Preguntas, hermano Humberto, por allá? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien.
Ok, hermanos, muy bien. Entonces, ¿qué les parece si terminamos con una palabra de oración y el hermano Julio termina con la grabación? Oremos. Padre Celestial, gracias por ese tiempo de reflexión, de sentarnos ante tu palabra por medio de este estudio sistemático de la doctrina cristiana. Concédenos, oh Señor, que nuestro corazón no se cierre y que se abra a los tesoros de la salvación. Que veamos la amplitud y la profundidad de la obra de Cristo y la seguridad de salvación que tenemos en Él. Cuida a mis hermanos y permite que vivamos conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.